tenemos el poder de establecer el reino de los cielos en el hogar. Entonces, hoy en nuestra clase vamos a seguir con la oración. Entonces, es importante la oración y entender el Padre Nuestro, que es el modelo de oración que dejó nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas. Aquí lo que vamos a ver es algo súper interesante y es ver cómo en esta oración de intercesión, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo nos deja un modelo a seguir para la oración, pero está hablando también a través de esta oración del futuro milenial, ¿sí? Venga a tu reino. Entonces es una sugerencia a orar por un distante día milenial. Amén. Amén. Y el puesto en esta oración tiene que ver con la vida cotidiana. O sea, nuestro Señor entiende nuestra necesidad. Dios entiende nuestra necesidad. Amén. Y con respecto a esto, dice que no se trata de una fórmula para ser repetida, sino más bien un modelo a seguir. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos deja un modelo de oración a seguir. Y la parte dedicada a la adoración no estará limitada a una frase, porque es que la idea de adorar a Dios, porque dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Está también mostrando que la adoración no es solamente cantar, sino es un estilo de vida. O sea, con mi trabajo, como padre, como hijo, como hermano, como abuelo, soy ese hijo de Dios que adora al Señor en la situación que esté viviendo, en el trabajo donde yo me encuentre como gerente, como director de proyectos, etcétera. Yo adoro al Señor como un estilo de vida. Amén. Amén. Y dice que se implorará, dice acá, las peticiones no se referirán solamente al pan, cuando habla del pan, danos el pan de cada día, sino que dice que las peticiones no se referían solamente al pan, sino al sustento, ¿cierto? Sustento físico, espiritual, y también dice que se implorará perdón por pecados específicos y el orar para que el reino de Dios venga. O sea que tenemos que, como hijos de Dios, que clamarle a Dios para que su reino venga y se establezca en mi vida, en mi hogar, en mi país, en mi ciudad, en mi empresa, en mis hijos, en mi futura generación. Señor, yo oro para que tu reino se establezca. Yo oro para que tu reino venga a mi estudio, a mi colegio, como Samuelito cuando está en clase. Tienes que decir, papito Dios, establece tu reino en mi clase, ¿sí? En mi deporte. Establece tu reino en mi mente, en mi hogar. Hay que establecer el reino. Y dice aquí que es importante orar para que el reino venga, ¿sí? En la actual situación mundial. ¿En dónde? En la actual situación mundial. Y no es algo que se va a cumplir de la noche a la mañana, porque su iglesia está allí para que el reino de Dios se establezca. O sea que tenemos que orar sin cesar, orar en todo tiempo, orar en todo lugar. No podemos perder de vista la oración estableciendo el reino de los cielos con este estilo, ¿cierto? Este estilo de oración que nos deja nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Y aquí es importante también ver que esa frase que dice, venga a nosotros tu reino, significa en esencia, que dice, Padre, que tu reino venga aquí y ahora. O sea, aquí en esta parte cuando dice, Padre nuestro que está en el santificado, venga tu reino. ¿Sí? Nos está hablando nuestro Señor Jesucristo de establecer en este momento. ¿Sí? Venga tu reino aquí y ahora, en este momento. ¿Sí? Entonces es tremenda, es como una apelación, ¿cierto? De una oración que llama a la intercesión. O sea, cuando un hijo de Dios llega a un lugar, se establece el reino de los cielos en ese lugar. ¿Sí? Por eso es que Dios está contigo, te guarda y es
Por eso es que Dios nos guarda de la muerte repentina y todo eso, porque el reino de los cielos está en nosotros, ¿sí? Se establece el reino en nuestro corazón cuando nuestro Señor entra al corazón, a la vida, al hogar. Dice aquí que pues lo importante es que la motivación para orar así surge cuando reconocemos la importancia que Jesús le atribuyó a la oración como algo que nos ayuda a desempeñar nuestra función de administradores del reino. ¿Qué somos? Administradores del reino. Administradores. Repite conmigo, prende tu micrófono. Yo soy Yo soy un administrador un administrador del reino del rey. reino de Dios. de Dios. Entonces, amén. 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 Cuando nosotros sabemos y entendemos que somos administradores del reino de los cielos, del reino, tenemos una posición en Cristo. Estamos sentados con Cristo. Tu oración no tiene que traspasar el cielo ni el tercer cielo, no. Tú estás al ladito del Padre, orando en el nombre de Jesús. Amén. 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 Estás hablando con Él, estás charlando con Dios, estableciendo su reino. Y aquí dice que si la intervención del gobierno de Dios a través de la oración, o sea que cuando nosotros oramos, ¿qué pasa? Hay una intervención del reino de Dios cuando oras. Y las circunstancias de la tierra se impondrán inevitablemente. Las necesidades terrenales deben estar sujetas a la voluntad de Dios, tanto aquí como en el cielo. Amén. Todas las circunstancias debemos someterlas a Dios. Dice que ni la debilidad del gobierno humano, o sea, estamos viendo un gobierno donde estamos viendo falencias en todos los gobiernos a nivel mundial, ¿cierto? Dice que ni la debilidad del gobierno humano, o sea, la carne, lo que estamos viendo actualmente, ni la depravación de las obras del infierno, o sea, el diablo, prevalecerán. Solo el poder de Dios puede cambiar las cosas. Amén. El poder de Dios puede cambiar las situaciones, puede cambiar tu situación, puede cambiar la situación de un hogar, de un país, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los hijos de Dios se unen a orar y establecer el reino y el gobierno de Dios en la tierra. Por eso es importante que entendamos que la oración es establecer ese reino poderoso en la tierra. Y aquí dice que solo el poder de Dios puede cambiar las cosas y traer el gobierno del cielo, o sea, el reino. O sea, ¿qué es el reino? El gobierno del cielo. Repite conmigo, el reino El reino es el gobierno del cielo. del cielo. Entonces, el gobierno del cielo incluye todos los miles y millones y millares de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todo el ejército de los cielos. O sea, cuando el Señor está esperando que tú abras la boca, que ores, que intercedas, que guerrees, porque Dios te puso en esta posición y es una posición juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y aquí dice, a la tierra y la gloria y el mérito por el resultado de las oraciones nos pertenece. Nosotros, ¿qué nos corresponde a nosotros como hijos de Dios, como administradores? Orar. Orar. Sí, orar. Para La buscar oración. intervención del reino. Todo tiempo. Y a menos que pidamos la intercesión de su reino y obedezcamos sus indicaciones sobre la oración, nada cambiará. Entonces, si nosotros no oramos, nada puede cambiar. Pues sí. Y se sostiene y triunfará por medio de la oración. Y esto es palabra de Dios, como dicen en la iglesia, en la misa, y todo el pueblo dice, te alabamos, Señor. Entonces, sí es importante que entendamos la importancia en la posición que nos encontramos, y es que nosotros tenemos el poder no solamente de invocar, ¿cierto?, a nuestro Señor Jesucristo, sino de establecer su reino. Amén. Entonces, Amén. las partes de la oración, la primera es adoración y alabanza. Quiero que les voy a dejar una mini tarea para que la vayan comentando. Voy a dejar encargadito al éxito de Dios.
para que por favor lea el Salmo 95. ¿Listo? 95. Por favor, van a leer el Salmo 95 y van a sacar como clase conclusiones de este Salmo. ¿Listo? Entonces, te voy a dejar encargado mientras tanto, Alexito. Les voy a dar unos 10 minuticos, 7 minuticos. Listo, Fernandito. Aquí estoy ya listo con el Salmo 95. Cántico de alabanza y de adoración. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masah en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Amén. Amén. ¿Qué pasó? Es que Fernandito tuvo que salir Llevar las llaves a cerrar, a echar llave en la Sí. veterinaria. Entonces, por eso dijo que leyéramos el Salmo 95 y que sacáramos conclusiones. Entonces, de que aquí habla que, digamos, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá En Meribá. o como en el día de Masá en el desierto. Ese Masá del desierto fue cuando Moisés subió a traer los 10 mandamientos y se demoró 40 días. Y entonces resulta que había que dejado encargado a Aarón, el hermano de Moisés, Hizo el becerro. para que esto, y él mismo se encargó de coger todas las alhajas que precisamente antes de salir de Egipto le han pedido a sus vecinas, a todas las egipcias, y ellos con el fin de que se largaran para que terminaran todas las plagas de Egipto. Por favor, lárguense, tomen. Le dieron alhajas, le dieron tesoros, pero esas mismas alhajas eran las que estaban proveyéndoselas para que construyeran el becerro de oro. Y el becerro de oro se lo construyó el mismo sacerdote. Es lo irónico de la vida, ¿no? Que él, ¿quién fue quien lo sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre? Como lo dice Éxodo 20. Y resulta de que cuando se fue 40 días les pareció mucho tiempo. Y entonces resulta de que dijeron, no, pues entonces ellos no sabemos qué le haya sucedido a este varón. Es posible que ya no regrese, pues entonces háganos dioses para que nosotros estemos delante de ellos y le adoremos. Y el señor sacerdote que dejó encargado, en lugar de negarse a eso, no, señor, no puedo hacer eso, pues ve a ver si ustedes quieren hacerlo allá ustedes, pero yo no, él mismo les dio y él mismo se encargó de que recoger los arcillos, las cadenas, las aretes, todas esas vainas, y fundió el becerrito de oro, y después de tenerlo fundido, le dijo, este es el Dios que lo sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbres. Habiendo ellos mismos presenciado que resulta que ese becerro en ninguna parte se hizo presente para poder atravesar el Mar Rojo, ni darles maná del cielo, ni alumbrarles Será un ídolo. de noche, ni guiarlos en el día por la nube. Siempre lo hizo Jehová Dios Todopoderoso y ellos mismos lo presenciaron. No sé cómo es que el hombre es de dura cerviz, como dice ahí la palabra, y se atreve
O sea, tan a bueno. asignarle a una figura todos esos poderes cuando el Dios Todopoderoso era quien había hecho todas esas proezas, esos milagros. Es irónico. No, pues lo ¿Qué que fue pasa, ahora? lo que pasa es que es el desconocimiento de la palabra de Dios. Cuando no se descubrillan las escrituras, cuando uno no entiende, entonces hacen todos esos Pero es ídolos que y todas resulta de esas que ahí cosas. en ese tiempo ellos mismos lo presenciaron. El Ujú. mismo Aarón cayó Pero en la tentación. Aarón, habiendo visto al Señor de frente y habiendo interpretado, porque no era Moisés el que hablaba, siempre Moisés cargaba el báculo, pero el que hablaba generalmente era Aarón, porque el mismo Moisés le había dicho a Dios que él no era bueno con la palabra. Y el mismo Aarón fue el que ayudó a forjar este becerro. Entonces, por eso yo creo que aquí nos habla en un principio todo el Salmo de, de cómo nosotros cantamos con júbilo a la roca de nuestra salvación, cómo nosotros debemos adorar a Dios en todo momento. Y ahí es cuando dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, que es a lo que dice don Calixto, o sea, no dejemos tentarnos, no dejemos que otros dioses nos hablen, no dejemos, no enojemos a Dios, no disgustemos a Dios, porque en el momento en el que lo disgustamos, pues perdemos perdemos su gracia, perdemos su favor para con nosotros. Además, en ese tiempo todavía no estaba escrita la palabra que llama mi señora en las Biblias donde ella la lee, sino que resulta de que desde ese tiempo se pasaba de voz a voz y hasta ahora se estaban formando el Antiguo Testamento, porque resulta que hasta ahora estaban recibiendo, precisamente Moisés hasta ahora se había ido a traer la palabra de los 10 mandamientos, y entonces no existía eso, pero ellos personalmente habían presenciado todos los milagros que había hecho precisamente el creador de los cielos y de la tierra. Entonces, y les había alimentado, les había dado agua de la roca, del pedernal, personalmente. Entonces, mire cómo es la vida, ¿no? Ellos mismos habían visto con sus propios ojos eso. Por lo menos nosotros, digamos, pues estamos viéndolo a través de lo que está escrito. Pero es que ellos fueron personalmente que observaron y palparon. Y para resultar después asignándole unos milagros a una figura que nunca participó en nada de eso y que al de otras vainas ni se podía mover de donde lo colocaron. Pues ahora lo mismo pasa ahora. Y lo mismo conociendo de la palabra de Dios y Pero hacemos las señora, mismas pero es cosas. que resulta que tenían más en ese tiempo porque ellos mismos fueron presenciales de lo que sucedió. ¿Sí me entiende? Es lo que yo le digo. No, pues por eso dice el dicho popular que el que no conoce a Dios cuando lo ve se asusta, Pues sí. porque ahí sí les tocó asustarse un poquito, porque es que lo curioso es eso, que el mismo Aarón sí había estado en la tienda de reunión y sí había estado en presencia de Dios. Él sabía que no era un becerro, Él lo sabía. pero se dejó llevar por lo que el pueblo quería en ese momento, porque le empezaron a reclamar que dónde estaba Dios, que cuál era, que ellos necesitaban adorar algo, que ellos no podían quedarse así nomás, que dónde estaba Moisés, y el mismo Aarón dice, pues yo cedí ante la terquedad del pueblo antes que seguir escuchando a Dios. Puse oídos sordos y endurecí mi corazón con Dios y abrí y abrí oídos necios para escuchar al pueblo. Y él Y mismo no, lo dice, nosotros fundimos el oro y esto fue lo que salió. No es que se hubieran propuesto hacerlo, pero eso fue lo que salió y entonces ellos pensaron que esa era una señal y por eso empezaron a adorar ese ídolo falso. pero no le parece que de pronto más bien fue que se descuidó a Aarón en la oración y por eso, porque él hubiera podido en oración consultarle a Dios. Y exactamente, A la exactamente. Y por eso el Salmo nos invita a que lo adoremos a Dios, a que solamente le aclamemos a Él con cánticos, y que lo reconozcamos como Rey grande sobre todos los dioses. Ahí en el 3 dice, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Ahí en el chat les puse el Salmo para que lo lean. en cuenta de que los dioses de que habla ahí son dioses falsos y por lo tanto están en minúscula, En minúscula. porque todo cuando se habla del Dios verdadero es en mayúscula, siempre ha sido en mayúscula. Uh-huh.
y habla de cómo toda la obra de la tierra es suya. O sea, habla del mar, habla de los montes, habla de la tierra, y nos pide que lo adoremos, que nos postremos, que nos arrodillemos delante de él y que no pongamos oídos sordos, que si escuchamos su voz, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Bueno, Clarita iba a decir algo. ¿Qué iba a decir? Solo la veo con esa sonrisa. A mi ¿Qué niña. opinas, amigo? ¿Y qué dice Samuelito? Samuelito, ¿qué dice referente a eso? Samuel. No, pues, ¿qué opinas? Bueno, dígale sueltito. Es A ver. sumamente. ¿Qué? ¿Qué Es es sumamente. Ah, que es un momento. Está bien la cosa, está muy bien. Ah, Clarita ya se fue. Sí, seguro. Pero ya volvió. Es que debe tener mala conexión. Ah, sí, es que la conexión como que está mal en Canadá. Sí, está re mala. Sí, pero ya la escuché. Que Conecta, preguntaba se el Tito que conecta. qué opinaba Clarita. Ah, es que se desconecta y se conecta. Yo pienso que Aarón tuvo que ceder ante la presión del pueblo. A mí se me hace que él se dejó presionar. Simplemente yo pienso que en algún momento sintió miedo. Dijo, uy, toda esta gente se me alborotó y ahora cómo calmo esta gente. Bueno, quieren un Dios, tomen a ver un Dios. Eso fue lo que pasó con él. Haga cuenta como cuando Dios le clamó, todo el pueblo, ¿dónde fue? En Israel, creo que se acabaron los reyes y ellos le pedían a Dios un rey humano, Con ¿sí? Samuel. Con Exacto, Saúl. tenían, exacto, y fueron y pidieron severo rey, no, fue madre, y les fue peor, y Dios Otra- les concedió, fue el mismo Dios que permitió, y les dijo, tal va a ser su rey, tomen a ver, entonces y sufren, ¿Y y dejen de quién entregar. escogió a Saúl, el primer rey de Israel? ¿Quién lo escogió? El pueblo. El Pueblo. pueblo, muy bien. ¿Y quién escogió a David? Dios. Samuel. Dios. Pues Dios. Dios, claro, claro está que lo que dice es cierto. Dios utiliza ese intermediario y ese profeta para ungir al rey que Dios ha escogido. Entonces, Pero, por eso es que David tiene mucho que ver. pero Tiene mucho que ver. de todas maneras al primer rey, a Saúl, lo escogió también Dios, porque de hecho envió a Samuel a que lo ungiera. Pero lo pidió el pueblo. O sea, el pueblo de Israel se cansó de los jueces. Entonces el pueblo Ah, pidió un rey. Y Dios, o sea, Dios lógicamente dijo, pues, si ustedes ya no me quieren, escojan un rey. Y lógicamente, pues, él voten. permite que se escoja a Saúl, pero no, o sea, Saúl no fue escogido por Dios. David Pero, sí. pero sí lo mandó Exacto. lo mandó a Sí, ungir. sí lo escogió, Dios lo escogió, pero fue por petición del mismo pueblo, ¿sí? Ah, Es no, sí, claro. más que Dios haya puesto, más que Dios haya puesto en su corazón eso. Realmente Dios quería seguir siendo el que guiara al pueblo de Israel en todo, ¿sí? Por eso habían jueces. Y bueno, ¿cómo les fue con el Salmo 96? 95. 95, perdón. Yo lo puse ahí en el chat, Fernandito. Bien, Okay. estábamos viendo que ¿Qué les pareció ese siempre nos salmo? presentó con júbilo, con canto, con alabanza, exaltando la grandeza de Dios. Sí, amén. Bueno, Y les voy a pues presentar aquí la pantalla en el Salmo 95. Ahí, ¿qué fue lo que más les gustó a cada uno de ustedes del Salmo 95? Por ejemplo, Samuelito, ¿cuál fue el versículo o qué fue lo que más te gustó de ese salmo? Ya sé cómo te lo dice. Me gustó que había mucho de cómo llegar a ganarse el amor de Dios. Amén. Alexito, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de este salmo? a mí me gustó como el Salmo habla de la presencia de Dios en todas las cosas que están sobre la tierra.
Pues la tierra, el mar, los montes. Entonces, eso me pareció bonito. Hay una canción muy bonita que es este salmo, ¿sí? Que dice, venid aclamemos alegres a Dios y cantemos con gozo ante Él. Entonces dice, porque Dios, y empieza a cantar todo el salmo, pero muy bonito, porque Jehová es Dios grande, grande Rey sobre todos los dioses. Y dice, porque Jehová es Dios grande. Fíjense que Pablo y Silas estaban en la cárcel y ellos empiezan a entonar, ¿qué? Himnos, eso lo habla en Hechos 16:31, más o menos habla cómo ellos estaban encarcelados y en ese momento empezaron, ¿qué? Venid, aclamemos alegres a Dios. Empezaron a cantar salmos a Dios, himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Y dice la palabra de Dios que vino, ¿qué? Un terremoto que empezó a mover esa cárcel y se abrieron las puertas, se rompieron los grillos y dice la palabra de Dios que el Señor prácticamente a través de la alabanza, que es nuestro primer punto en la oración, Él rompe las cadenas. Amén. Aquí en el versículo 2 dice, Amén. y lleguemos ante su presencia ¿con qué? Alabanza. La alabanza viene del hebreo toda, ¿sí? T-O-D-A-H. Y dice que es gracias, acción de gracias, es adoración, enaltecimiento. Esta palabra deriva del verbo yadá, terminado en H, el cual significa dar gracias o exaltar. La raíz de yadá es yad, que quiere decir mano, la mano. Y dice, por tanto, dar gracias o alabar a Dios es levantar o extender. Pues que cuando uno levanta las manos en la iglesia o en la casa o donde tú te encuentres, levanta los brazos y ahí estás haciendo ¿qué? Un acto de agradecimiento. Hay algo que hacen los perros y es que ellos te lamen. Y el perro, eso se llama, creo que es viene en el griego pues, de proscuneo, que es agradar, agradar al amo, ¿sí? Y aquí la alabanza es cuando, o sea, Dios se agrada cuando levantamos nuestra vida, cuando levantamos nuestras manos, ¿sí? Aquí hay una parte que dice levantad manos, ¿qué? Santas a Dios. Y aquí dice la raíz de yada es ¿qué? Mano. Por tanto, dar gracias o alabar a Dios es levantar o extender las manos en agradecimiento a Él. Toda alabanza,